Un nuevo encuentro, una nueva oportunidad en busca de unidad de familia, desarrollo de empresa y contribuir con un país, Colombia, que como ustedes y yo sabemos, lo merece. Hoy vamos a hablar de un tema aparentemente novedoso, pero lo vamos a comprender entre todos en una forma muy sencilla. Vamos a hablar del adanismo en la empresa familiar. ¿Qué ocurre en todas las empresas? Pero nos vamos a centrar en la familiar. Vayan haciendo analogía, adanismo de Adán. Ya vamos a ver por qué. Y empecemos, si se quiere, un poco mmm, cáusticos en el análisis que ya ustedes y yo conocemos, pero vale la pena repetir. Las estadísticas a nivel mundial indican que tan solo el 30% de las empresas familiares pasan a la segunda generación, el 15% a la tercera generación y el 7% logra trascender a la cuarta generación. Las estadísticas ya las sabemos. Tengo que ratificarme que son ciertas, pero el reto de este espacio es que entre todos construyamos posibilidades reales para desafiar esas cifras. Las disputas y diferencias entre los miembros de la familia relacionados son la principal causa de la situación. Y realmente, una de las palabras y conceptos que más hemos hablado y tratado es el tema de la comunicación. La principal causa es la comunicación y algo que vale la pena que en uno de los encuentros los trabajemos única y exclusivamente es el ego, a manera de broma. Hay seres humanos que si se caen desde su propio ego, se matan, se descalabran. Digamos que vale la pena hacer un poquito de historia. El gran líder de la industria automotriz alemana, Piëch, Ferdinand Piëch, de 78 años, renuncia a la presidencia de la junta directiva de la Volkswagen. La noticia le dio la vuelta al mundo. El mundo realmente, porque era el desenlace de una disputa con su primo Wolfgang, los dos nietos de Porsche. Fue el fundador de la famosa compañía. Y digamos, encabezan grupos familiares y dueños durante años. Y ese enfrentamiento por el control impacta la realidad de la empresa. Otra noticia registrada de una de las familias que dos de sus miembros se sacan, como decimos coloquialmente, los trapos al sol. Dos primos de la familia Rothschild, los banqueros más reputados de Inglaterra, se enfrentan por el uso de su apellido. Benjamín citó ante el Tribunal de París a su primo David por violar un acuerdo que databa de los años 20 que impedía utilizar este apellido para denominar una compañía. En Samsung, el emporio de la tecnología, los herederos llevan años agarrados literalmente por la distribución de acciones de algunas filiales de las compañías. No hay que ir muy lejos, pero vale la pena, por hacer un poco de academia, de traer estos ejemplos para ver cómo los conflictos de las empresas de familia son frecuentes. En Colombia, la Superintendencia de Sociedades intervino para su reorganización Almacenes YEP, una de las cadenas comerciales más tradicionales de Huila, fundada en los años 50 por Manuel Yepes Pérez, hermano de Luis Eduardo Yepes, el icónico fundador de los almacenes Ley. La junta directiva de YEP le pide la renuncia al gerente, primo hermano de Jesús Alirio Yepes, heredero del fundador, quien al tomar las riendas de la empresa afirmó que había perdido el foco del negocio y que había que recuperar. Famosísimo.
El tema de los hermanos Guerrero de Servientrega es otro gran ejemplo. Desde hace varios años han sostenido diferentes conflictos que han llegado a temas jurídicos. Esto ratifica la realidad de algunas empresas de familia. Pero no obstante esa realidad, no podemos estigmatizar a las empresas de familia y la tenemos que continuar viendo como una alternativa real de desarrollo. No hay estadísticas sobre el comportamiento en Colombia que se asimila sin lugar a dudas a los parámetros internacionales. Algunas empresas colombianas están hoy en una etapa de transición para pasar de la primera a la segunda generación o de esta a la tercera. La mayoría se encuentra en el proceso de definir quién será el sucesor tras el retiro de su fundador o de quien lo continúa en un momento determinado si estamos en la segunda generación. Y si adoptan protocolos familiares y políticas del gobierno corporativo. Este tema, quiero enfatizar algo que hemos trabajado continuamente. No es un tema de moda. Los protocolos no son una vara mágica, pero es legislar en épocas de lluvia, perdón, en épocas de verano para épocas de lluvia. Es legislar en épocas de armonía para cuando surgen los conflictos. No esperar, porque negociar bajo las condiciones de conflicto es mucho más complejo que hacerlo cuando las cosas funcionan como deben ser. Esta transición no es fácil porque la mayoría de las empresas no gestionan a tiempo los protocolos. Frenamos el carro cuando estamos al borde del precipicio. ¿Qué buscar que el empalme no sea traumático? Y miren que hemos intentado enfatizar en el concepto del empalme más que de sucesión, porque sucesión genera ruptura, empalme genera proceso y transición. Definir los órganos de gobierno corporativos con independencia. Una encuesta realizada por la Pricewaterhouse dice entre aproximadamente 2.400 empresas de familia de 40 países, revela que solo el 16% tiene un plan de empalme consensuado. En Antioquia hay una expresión, amigos, que a mí me aterroriza. Comillas, el de atrás que arree. Una expresión propia de la cultura de la arriería, pero una expresión irresponsable, porque también hemos dicho muchas veces, una empresa se construye en una vida y se destruye en un minuto. Las empresas no se revientan, se desangran. Gradualmente va llenando la gotica, la gotica, la gotica, que distorsiona la realidad organizacional. A otras les cuesta mucho soltar el poder. Según la Price, el 32% de las empresas familiares no quieren entregar el control a la siguiente generación. Un acto de miopía. Y no es entregar. Enamorémonos del concepto del empalme. Lo hablaremos tantas veces cuando sea necesario. En las pequeñas y medianas empresas, la situación es compleja. Investigaciones señalan que el 98% de las más de 150.000 empresas analizadas son de familia y menos del 10% poseen un protocolo. En el camino vamos arreglando las cargas. No nos compliquemos, simplifiquemos, pero ese exceso de simplicidad lleva a que proyectos y realidades maravillosos naufraguen. Cuando hablamos de adanismo, nos referimos a una de las causas reales para que esto que estamos hablando suceda. Y nos referimos a esa creencia que tienen algunos de ser una suerte de Adán en la empresa. Esa especie, esa primera especie humana, ese hombre primero, ese ser humano primero que está descubriendo el paraíso. No podemos llegar a una empresa, a una organización, a un estado, a hacer una política de tierra arrasada. Construyamos sobre lo construido.
mejoramos, pero usted no es el primero en llegar al paraíso, no es la primera en llegar al paraíso. Y como primer hombre, está capacitado para hacer lo que no ha hecho nadie. No es verdad. Si fuera así, las empresas a las que usted llegó no estarían donde está para probar que todo es solucionable, que tiene la clave, que tiene la barra mágica para descifrarlo todo, que nada puede frenar su felicidad. ¿Y esto cómo se traduce en las empresas? Se traduce en una desaparición de la empresa, porque hay una confrontación, amigos, entre la experiencia y la academia, entre experiencia también con academia y nuevos aires. Primero, usted no es el transformador del universo, usted forma parte de un grupo. Es que mi papá no tiene academia, pero la empresa llegó donde está con sus aciertos y desaciertos bajo esa inspiración. Creo que estamos viviendo unas generaciones merecedoras de todo. Y claro, que merecen oportunidades, que merecen formar parte del tema del empalme, pero tenemos que tener muy en claro que no podemos hacer, como ya lo dijimos, tierra arrasada, que tenemos que recuperar el profundo poder de la sinergia y que las empresas son la mistura fascinante entre experiencia y fogosidad, entre conocimiento y práctica, entre academia y capacidad para reaccionar. ¿Es usted un Adán? ¿Quiere borrar con la mano y con sus actos todo lo hecho? Haga un alto en el camino, valore, cuestione, pero entienda que también se han logrado cosas maravillosas. No olvide que nuestro objetivo es buscar unidad de familia, desarrollo de empresa y contribuir con Colombia. Creamos profundamente en Colombia. Nuestro correo electrónico, aurelioveles57@gmail.com. Le repito, aurelioveles57@gmail.com.